Antes de comenzar este vídeo, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te gusta la aventura? ¿Quieres practicar actividades fuera de lo común? Pues vente conmigo. Hoy hemos venido a Venta del Moro, concretamente a la zona del río Cabriel. Como ves, un paraje natural lleno de fauna y flora que se encuentra cerca de Valencia. Mira a tu alrededor para ver este pedazo de paisaje. Este entorno natural, además de destacar por su belleza, nos permite realizar actividades de todo tipo. Vamos a verlas. Siempre que contemos con el equipo y la supervisión adecuadas, Hoces del Cabriel se convierte en un entorno fantástico para pasar un buen rato e incluso pegarnos un baño, al tiempo que practicamos deporte. Canoping, gincanas, tirolinas, tiro con arco, son algunas de las muchas actividades multiaventura que podemos realizar tanto adultos como niños. Además, no necesitamos ser unos expertos, pues el nivel de dificultad lo vamos a poner nosotros. Perfecto, muy bien. Suéltatela. Voy a disfrutarlo. ¿Ya? 1, 2 y 3. Al lío. Aquí tenemos al supervisor que nos ha acompañado durante el día de hoy. ¿Qué consejos le das a aquellos que deciden lanzarse a probar estos deportes de aventuras? Pues lo primero sería buscar una empresa apta para la práctica de ello y después hacerlo con totalmente diversión. Puede parecer desde fuera que sea peligroso, pero absolutamente para nada. Es súper sencillo, súper seguro y súper divertido. Y la verdad que es reconfortante terminar una actividad y decir, ostras, he podido hacer todo esto y estoy sano, estoy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ti. Ahora preguntaremos a un participante. Cuéntanos, Francesc, ¿qué te ha parecido la experiencia? Cuéntanos un poco, ¿qué te motivó a probar la multiaventura? Pues la verdad es que me ha encantado la experiencia, es un sitio muy recomendable para todo el mundo y me motivó a probar la multiaventura porque me encanta la adrenalina y es un sitio para descargarla muy bueno. Muy bien, muchas gracias. Después de un día muy completo, podemos venir a relajarnos a una de las casas rurales de la zona, donde nos esperan comidas tradicionales que nos harán sentir como en casa. Yo ya he tenido suficiente por hoy, pero aún quedan muchas cosas por hacer. A la próxima vienes, ¿verdad? Nos vemos en el próximo vídeo.